Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Ahora, sí que sí, hemos llegado al final de la serie. En este vídeo vamos a hablar de un lenguaje de programación, Haskell, perteneciente al paradigma funcional, que junto con el paradigma lógico forman el denominado paradigma declarativo. Antes de empezar, os quiero recordar que podéis seguirnos en las redes sociales. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace a la cuenta tanto de Instagram como de Twitter, a través de las cuales os mantendremos informados de cualquier novedad. Y sin más dilación, os doy la bienvenida al paradigma funcional. ¡Comencemos! En anteriores vídeos os presentamos los principales conceptos del paradigma declarativo. Vamos por tanto directamente a ver el paradigma funcional. Este paradigma se basa en declaración... declaración de nuevo. Esto me sonaba de algo. De funciones. Es decir, todo, absolutamente todo, son funciones. Este hecho tiene muchas particularidades y consecuencias que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con un lenguaje de programación perteneciente a este paradigma de computación. Es posible que no los conozcáis, pero no os preocupéis, ya que en el canal vamos a hablar largo y tendido de Haskell, un lenguaje de programación funcional puro, poniendo en relieve todos los aspectos más destacables. De momento, vamos a quedarnos con dos ideas que necesitamos tener claras para comprender lo que viene a continuación. La primera idea, y os sugiero que os sentéis antes de seguir escuchando esto, es que en Haskell no hay variables que nos guardemos en memoria. La segunda idea es, realmente, consecuencia de la primera. Como no hay variables que almacenen valores en la memoria, no existen los bucles, porque por su naturaleza necesitan variables de control que indiquen si deben continuar iterando o parar. Volveremos a esto más adelante. Bien, a partir de aquí podemos imaginar que un programa en Haskell va a constar de una serie de llamadas a funciones, que lógicamente van a devolver valores. No es difícil, ¿verdad? Realmente no lo es, aunque es cierto que cuando os pongáis a programar en un lenguaje como este, vais a tener que enfrentaros a la misma situación por la que pasamos todos en su día, cuando estábamos tan acostumbrados a programar únicamente con los paradigmas imperativo y orientado a objeto. El cambio de chip. Creedme, cuando estéis en esa situación, entenderéis perfectamente de qué os estamos hablando. Veréis, por ejemplo, cómo echáis en falta, o mejor dicho, pensáis que echáis en falta, las variables en memoria. Esta aplicación, la del lado izquierdo, es WinGHCI, un intérprete y compilador del lenguaje de programación Haskell, perteneciente al paradigma funcional y sobre el que vamos a ver este ejemplo. En el lado derecho tenemos Notepad++. Este programa es un editor de texto avanzado. No tiene nada que ver con Haskell, pero personalmente lo uso para programar en este lenguaje. De nuevo, os recuerdo que vamos a seguir con el mismo ejemplo que hemos visto tanto en Java como en Prolog, es decir, la suma de los elementos de una lista, formada por los 5 primeros números enteros. ¿Os acordáis? Entremos en materia. Vamos a declarar una única función a la que llamaremos SumList. Esta función debe tener en cuenta dos situaciones posibles: que la lista esté vacía o que no lo esté. Si la lista está vacía, la suma será 0, y si no lo está, y por tanto contiene uno o más elementos, la suma será igual al valor del primer elemento más la suma de los restantes elementos de la lista. Analicemos más despacio el código del programa. En primer lugar, hay que tener claro que estas dos líneas forman parte de la misma función. Esto lo podemos reconocer porque ambas líneas declaran la misma función SumList. En segundo lugar, tenemos que saber que la función no ejecutará primero una línea y luego la otra. De una manera similar a como visteis en Prolog, en Haskell existe el concepto de encaje de patrones. Y dicho encaje se va a comprobar en orden. En cuanto una expresión encaje, esta se ejecutará, no ejecutándose el resto de expresiones de la misma función si las hubiera. ¿Qué patrones están definidos? Ya lo hemos dicho, cuando se invoque a la función con una lista vacía y cuando se invoque con una lista con uno o más elementos. El primer patrón es quizá el más sencillo. Si se invoca a SumList con una lista vacía, el resultado es 0. El segundo patrón es un poco más complejo, pero muy poco. El parámetro entre paréntesis x:(xs) representa una lista donde x es su cabeza, el primer elemento, y xs su cola, el resto de la lista.
¿Os suena de algo? Ah, sí. Prolog también gestiona las listas de esta manera, aunque con una notación un tanto diferente. El resultado de este segundo patrón es de lo más natural. Es igual al valor del primer elemento más el resultado de la misma función a la que invocamos con el resto de la lista. Esto también me suena. Se llamaba recursión. Este concepto, el de recursión, es fundamental en lenguajes como Haskell, ya que, como comentamos al principio, carece de bucles. Si os detenéis unos segundos en el código, veréis cómo realmente la función está expresada de una manera muy natural. Es una de las principales características de un lenguaje de programación funcional puro como Haskell. De momento, vamos a ejecutar este programa con un pequeño ejemplo, tal y como hicimos en la primera parte del vídeo con Prolog. Con la primera llamada vemos como el patrón que encaja es el segundo, y por tanto, como decíamos, el resultado es igual al valor de la cabeza de la lista más la suma de los elementos de la cola. Esta segunda suma no es conocida y Haskell realiza una llamada recursiva para averiguar su valor. Tras la segunda llamada, vuelve a encajar el segundo patrón. De nuevo, el resultado es igual a la cabeza de la lista, en este caso 2, más la suma de los elementos de la cola restante. Por el mismo motivo, se vuelve a llevar a cabo una nueva llamada recursiva. En la tercera llamada, volvemos a entrar en el segundo patrón, resultando 3 más la suma del resto de elementos que, ojo, en este caso es una lista vacía porque ya no quedan más elementos. Esta vez ocurre algo diferente, ¿verdad? Efectivamente, se está invocando a la función con una lista vacía y por tanto es el primer patrón el que encaja, devolviendo el valor 0. A partir de aquí se va deshaciendo la pila de llamadas recursivas. Como se puede ver, todas las incógnitas han sido resueltas y se van sustituyendo sus valores a medida que vamos escalando hasta la primera de las llamadas. Finalmente, Haskell termina de desapilar todas las llamadas realizadas y devuelve el resultado final 6. Ahora que entendemos también este proceso, podemos ejecutar el mismo programa con la misma lista que hicimos en los ejemplos anteriores, es decir, con los 5 primeros números enteros. El resultado es el mismo, 15. La serie termina aquí. Espero que haya servido para introduciros al menos en la historia de la evolución de los lenguajes de programación y daros a conocer diferentes paradigmas de computación existentes. Si tenéis alguna duda al respecto, dejadla en los comentarios y trataremos de resolverla de la mejor manera posible. Es importante no quedarse con dudas. No obstante, en el canal vais a encontrar mucho contenido sobre lenguajes de programación. Vamos a profundizar en cada uno de ellos. El límite lo ponéis vosotros. Aprenderemos juntos conceptos relativos a cada uno de los diferentes lenguajes de programación. Trataremos de resolver una misma problemática en diferentes lenguajes para mejorar nuestra perspectiva a la hora de resolver futuros retos, desde los más básicos hasta los más ambiciosos. Teoría, práctica, humor han sido los ingredientes que hemos utilizado para llevar a cabo esta primera serie del canal. ¿Os han gustado? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un like y suscribiros para más contenido como este. Hasta la próxima.